Hola niños de grado quinto, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, ustedes se preguntarán qué pasó después de la expulsión de la monarquía española, qué fue de nuestro territorio, cómo fue gobernado este territorio, quiénes fueron esos gobernantes. Así que el día de hoy vamos a mirar en nuestra clase qué fue lo que sucedió. Este nuevo periodo histórico de nuestro territorio se llamó la época republicana. Este periodo histórico va desde la independencia que tuvimos del Imperio Español hasta nuestra actualidad. Ustedes se preguntarán y dirán que son bastantes años, bastantes épocas. Sí, efectivamente son bastantes años. Por eso, en nuestra clase del día de hoy vamos a estudiar esos 30 primeros años después de haber logrado nuestra independencia. Y dentro de estos primeros 30 años vamos a estudiar tres acontecimientos. El primero, que es la formación y desintegración de la Gran Colombia. El segundo acontecimiento, que es la Guerra de los Supremos. Y el tercero, que es la creación de los partidos políticos. Después de haber logrado la independencia de nuestro territorio, un ideal que tenía Simón Bolívar era unir las naciones para que éste se convirtiera en un gran territorio reconocido, independiente, pero además muy fuerte, para que no volviera a suceder lo que sucedió durante la Patria Boba y que de pronto llegara otro país o hasta la misma España a volver a reconquistar nuestros territorios. Así que el pensamiento de él era unir los territorios que actualmente conocemos como la Nueva Granada, que es nuestro territorio colombiano, Venezuela, que en ese momento era la capitanía de Venezuela, Quito, que es actualmente Ecuador y Panamá. Él quería que estas naciones se unieran y conformaran un solo territorio llamado la Gran Colombia. Así que en el Congreso de la ciudad venezolana de Angostura en 1819, Simón Bolívar plantea esta formación de la Gran Colombia, cómo iba a ser la unión y cómo se iba a fortalecer este territorio para que fuera reconocido por otras naciones extranjeras, pero además se convirtiera en un territorio fuerte donde ni siquiera se pudiera ver nuevamente una reconquista por parte de otra nación. Así que en 1821, en el Congreso de la ciudad de Cúcuta, se conforma por fin la Gran Colombia. Dentro de este Congreso y dentro de esta formación de la Gran Colombia, se elabora una constitución para estos nuevos territorios independientes. Además, se da una ley muy importante que es la libertad de vientres, lo cual significa que a partir de 1821, todo aquel niño que naciera sería libre. Es decir, se empiezan a dar las bases y los principios de la abolición de la esclavitud. También se da por primera vez ese derecho de la igualdad de los indígenas. Dentro de esta Constitución de Cúcuta se establece cómo va a ser este nuevo territorio y cómo va a estar conformado. Así que se establece que va a estar conformado por departamentos, provincias, cantones y parroquias. Y que además la capital de este territorio va a ser Bogotá.
Así que es nombrado como presidente Simón Bolívar y como vicepresidente Francisco de Paula Santander. Dentro de esta Constitución de Cúcuta se establecen algunos principios. Primero, que el gobierno que se establece va a ser centralista. Además, nace por primera vez las tres ramas del poder público, donde se establece que la rama ejecutiva va a estar conformada por el presidente Simón Bolívar y por su vicepresidente Francisco de Paula Santander. También se establece que la rama legislativa la va a conformar el Congreso y que la rama judicial la va a conformar los jueces. Como podemos ver, este principio aún sigue en nuestro Estado. Aún las tres ramas del poder público conforman nuestro Estado colombiano. También se da un derecho muy importante, que es el derecho al voto. Por fin, la población puede elegir a sus gobernantes, pero aquí solamente los hombres mayores de 21 años eran los que podían votar, los que podían elegir a estos gobernantes. Y se da este gran derecho que es la libertad de expresión, donde la población por fin iban a poder tener ese derecho a expresar lo que pensaban y lo que sentían. En este momento también Simón Bolívar tiene que lograr por fin la independencia de estos territorios que estaban conformando la Gran Colombia. Así que dejó a cargo a su vicepresidente Francisco de Paula Santander mientras él iba a algunas batallas para poder lograr la independencia de estos territorios. Así que con la batalla de Carabobo en 1821 se logra la independencia de Venezuela. También se logra la independencia de Quito en 1822, de Perú en 1823 y de Bolivia en 1824. Con estas batallas se da el principio de libertad a estas naciones. Pero la Gran Colombia empieza a tener diferentes dificultades, además de que empieza a haber unas diferencias entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Además, el territorio empieza a tener un déficit económico debido a las deudas que se habían contraído con Inglaterra. Recordemos que Inglaterra ayudó bastante con los recursos para poder liberarnos de la monarquía española. Entonces se tenía una gran deuda con ese gobierno de Inglaterra. También allí aparecieron algunos caudillos regionales que no estaban conformes o no estaban de acuerdo con que se unieran las naciones, sino que allí se quería establecer un líder o un gobierno para Venezuela y otro para Ecuador. También empezaron a aparecer las diferencias entre los que pensaban que era mejor un gobierno centralista y los que pensaban que era mejor un gobierno federalista. Así que se tuvieron diferentes desacuerdos. Estos desacuerdos marcaron en la población aquellos que estaban a favor de las ideas de Simón Bolívar, que se les llamó bolivaristas, y aquellos que estaban de acuerdo con los pensamientos y las formas de gobierno de Santander, a los cuales se llamó santanderistas. Así que se empezó a formar esas diferencias y esas rivalidades. Así que este periodo de la Gran Colombia no duró mucho tiempo y en 1830 se disuelve la Gran Colombia. Los venezolanos quedaron al mando de José Antonio Páez. Los ecuatorianos quedaron al mando de Juan José Flores, los cuales no estuvieron de acuerdo con la unión de las naciones. Así que para que no se formara nuevamente una revuelta o que el territorio nuevamente fuera dividido,
Simón Bolívar tomó la determinación de retirarse del gobierno. Además, porque algunos decían que Simón Bolívar quería tomarse el autoritarismo y quería gobernar solamente él el territorio, una gran diferencia que tuvo con Santander. Así que Simón Bolívar le deja el gobierno a Rafael Urdaneta y decide viajar hacia Europa. Pero Simón Bolívar cae muy enfermo, por lo cual tiene que establecerse en Santa Marta. Allí, en Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830, muere Simón Bolívar en la Quinta de San Pedro. Así que por una enfermedad pulmonar que en aquellas épocas se daba, que era la tuberculosis, murió Simón Bolívar, aquel personaje que logró que por fin nosotros pudiéramos ser independientes, que batalló diferentes guerras y que pudo liberar 5 naciones. Llegó a su fin. Sus días fueron hasta esta fecha, hasta el 17 de diciembre de 1830. Así que sube al gobierno Francisco de Paula Santander. Él gobierna hasta 1837. Este nuevo hecho histórico o este nuevo periodo histórico se llama la República de la Nueva Granada, el cual comienza a partir de 1831. Allí quedan algunas o se establecen algunas cosas del anterior gobierno de Simón Bolívar. Por ejemplo, el territorio se divide en 19 provincias, que al tiempo estas provincias se dividen en cantones y que estos cantones se dividen en parroquias. Así queda establecido el nuevo territorio de la Nueva Granada o de la República de la Nueva Granada. También se mantuvo la división de los poderes, es decir, se mantuvieron las 3 ramas del poder público. Y también se estableció que a partir de ahora el periodo presidencial sería de 4 años, lo que actualmente aún no rige en nuestro territorio colombiano. Como les decía, el gobierno de Santander llegó hasta el año de 1837. Durante su gobierno se establecieron las fronteras de Venezuela y de Ecuador y obviamente la del territorio colombiano. Entonces, se fijan por primera vez esas fronteras con estos 3 territorios. Santander se interesaba mucho por la parte de la educación, por la parte educativa. Así que durante su gobierno crea 20 colegios y 700 escuelas para la educación primaria. Recordemos que allí la educación o el fuerte de esa educación era la parte religiosa y que además no toda la población podía educarse, sino que solamente este privilegio lo tenían algunas personas. Por eso allí se establece esa educación pública y también él reforma o da ese principio de reformar esos planes de estudio y los diferentes métodos de enseñanza. También Santander abolió algunos impuestos como por ejemplo la alcabala. El gobierno de Santander también fue muy importante, ya que él promovió las exportaciones de productos como por ejemplo el café, el tabaco y el algodón. Ya en 1837 es elegido como presidente José Ignacio Márquez. José Ignacio Márquez tuvo que enfrentar una guerra civil que se llamó la Guerra de los Supremos o la Guerra de los Conventos, ya que allí se estableció una ley que eliminaba los conventos de menos de 8 religiosos para convertirlos en establecimientos de educación pública. Recordemos que la parte religiosa era muy importante, entonces la población no estuvo de acuerdo con que se eliminaran estos conventos.
Así que se dio una guerra civil, la cual estaba liderada por José María Obando. Allí se dieron unas luchas a favor de esta parte religiosa. José María Obando fue derrotado por Pedro Alcántara y Tomás Cipriano de Mosquera. Ellos dos lucharon en contra de esta guerra de los supremos y derrotaron por fin a José María Obando. Pedro Alcántara toma bastante fuerza por haber liderado esta lucha en contra de los supremos. Así que es elegido presidente entre el periodo de 1841 y 1845. Allí, en este periodo, se da una nueva constitución donde se fortalece el centralismo. Por primera vez se construyen algunas vías de comunicación en nuestro territorio colombiano y le da el regreso a los jesuitas para que ellos se encarguen de la educación y de estas nuevas escuelas públicas donde se educa a la población. También se da por primera vez el censo poblacional, el cual establece que hay 1.931.000 habitantes. También Tomás Cipriano de Mosquera es una persona líder y la cual también tiene una gran fuerza por haber estado dentro de esta guerra o en lucha de esta guerra de los supremos, así que es elegido como presidente en los periodos de 1845 hasta 1849. Tomás Cipriano de Mosquera es uno de los presidentes más importantes que ha tenido nuestro país, ya que estimuló bastante la exportación de los productos agrícolas, pero además de ello se dio un gran avance que fue la navegación a vapor por el río Magdalena. Tomás Cipriano de Mosquera autoriza esa navegación a vapor por el río Magdalena en 1849, donde se da por primera vez la exportación de productos por el puerto de Barranquilla. Y allí en su gobierno aparecen por primera vez los partidos políticos. Los partidos más antiguos que tiene nuestro territorio colombiano es el Partido Liberal y el Partido Conservador, los cuales dan sus inicios en los años de 1848 y 1849. En 1848, Ezequiel Rojas hace un documento que se llama La razón de mi voto. Allí se dan los principios y los inicios del Partido Liberal. Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro hacen un escrito que se llama el Programa Conservador, donde se dan los inicios del Partido Conservador. Así que se establecen por primera vez en nuestro territorio los partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Digamos que las diferencias de estos dos partidos es sobre todo la parte religiosa. Entonces, miramos cómo en el Partido Liberal se da ese principio y esa idea de que la Iglesia debe separarse del Estado, mientras que en el Partido Conservador se establece el principio de que la Iglesia debe siempre permanecer unida al Estado y al gobierno. En el Partido Liberal se da la libertad o el pensamiento de libertad de cultos, mientras que el Partido Conservador apoya totalmente a la religión católica, donde se establece que toda la población debe ejercer esta religión. También dentro del Partido Liberal se dan algunas libertades, como por ejemplo la libertad de prensa, de pensamiento y de expresión, mientras que en el Partido Conservador se controlan un poco más estas libertades y
Estado es el que debe ejercer este control. También se da dentro del Partido Liberal una descentralización administrativa y una educación laica, mientras que dentro del Partido Conservador se da una educación orientada sobre todo a la religión católica. Entonces, aquí se establecen algunos de esos pensamientos del Partido Liberal y el Partido Conservador, y el nacimiento de estos dos partidos que no hace mucho tiempo fueron los dos partidos más fuertes en nuestro territorio colombiano. Entonces, niños, espero que hoy hayan aprendido sobre la Gran Colombia, cómo empezó este nuevo periodo histórico de nuestro territorio, cómo fue esa disolución, también que hayan aprendido sobre la Guerra de los Supremos y cómo también se dio inicio a los partidos políticos. Ya saben, hijitos, que nos vemos en nuestra clase virtual. Muchas gracias. Hasta pronto.